Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Carolina? Gusto de leerlos nuevamente. Me gustaría mucho verlos, pero creo que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Hola, Manuelito desde Trujillo. Carolina, Melina, Elsa. Bien, vamos a continuar con la clase, ¿ok? Como nos falta todavía bastantes cosas que comentar y discutir, no vamos a perder mucho tiempo, ¿ok? No sé, Julito, si ya puedo empezar o debo esperar un poco más. Si me indicas por el chat. Ok, bien, empezamos entonces. Gracias. Bien, recuerden que la clase el martes dejamos una tarea, ¿cierto? De las cuales 2 nada más me enviaron sus evaluaciones o lo que habían hecho. Entonces, ahora quiero poner uno a manera de ejemplo y que lo podamos discutir, porque recuerden que este aspecto de la elaboración del perfil es muy importante. Entonces, sí me gustaría que esto quede lo más claro posible, porque eso es algo que, hola Yulisa, bienvenida. Sí, les voy a ir explicando, ¿sí? Conforme vamos, vamos viendo cada parte, la importancia que tiene el perfil de evaluación psicológica ocupacional. Es muy importante eso, por favor. Recuerden que ese es donde parto y esquematizo y elaboro mi propuesta de evaluación, ¿ok? Entonces, ese es el ejemplo que nos ha enviado nuestra colega, ¿ok? Ella es interna de psicología, pero vamos a ver qué actividades desarrolla. Entonces dice, voy a mover un poquito el chat, listo. Dice que el puesto en sí es interna de psicología, la ubicación del puesto está en el área de gerencia, luego el director médico y el área de psicología, ¿no? Donde están los internos, todo el personal de psicología, entiendo, en la institución, en la organización, no sé si es una empresa, una clínica, no lo sé. ¿Cuáles son las funciones? Dice realizar la evaluación psicológica ocupacional a trabajadores de diferentes empresas, obviamente, bueno, es una clínica ocupacional. El rol se sitúa dentro del área de equipo de salud ocupacional que pertenece a un centro médico. Ok, es un centro médico de aquí del país. ¿Cuál es el objetivo de este puesto? Es conocer el estado de salud global de los evaluados. Ese es el espíritu, o la estructura, o el objetivo, perdón, de este puesto de trabajo. Tiene funciones específicas como son las entrevistas, evaluación, revisión de historia clínica, corrección de pruebas psicológicas, habilidades de observación y escucha activa, ¿no? Conocimientos de realización de historia clínica y valores éticos como la honestidad y la discreción, y seguro, obviamente marcado en la confidencialidad. Habla también de relaciones internas, relaciones con otras áreas, obviamente se trabaja de manera coordinada con las áreas de medicina, ¿no? De repente radiología, odontología, todo lo que constituye el proceso de trabajo o el proceso de evaluación de un trabajador de determinada actividad o sector. Dice que en cuanto a las condiciones ambientales y a los riesgos que ha identificado en su lugar de trabajo, nos dice que el trabajo se desempeña en un ambiente tranquilo, sin ruidos. ¿Okay? Y hay riesgo de exposición a virus y bacterias. Debe ser por la evaluación o la interacción que hay con el trabajador, que lo podríamos considerar como un riesgo medio, si es que vemos según la normativa de elaboración del plan de vigilancia relacionada a la exposición al COVID. Y en el perfil de evaluación, nuestra colega nos habla de que hay que evaluar habilidades como inteligencia emocional, empatía, asertividad, escucha activa, tolerancia al trabajo bajo presión y estrés laboral.
Entonces, ahora sí vamos a escribir en el chat, por favor. Si es que se les complica escribir en el chat, podemos liberar los micros, por favor, para que podamos hablar. Obviamente, si es que vamos a hablar, lo prendemos, y si no, lo apagamos. ¿Les parece? Para que no se mezclen los sonidos. Entonces, ¿qué les parece este perfil? Comentarios. ¿Qué les parece el perfil? Lo que yo debo evaluar para este puesto de interno de psicología, me indica este perfil que debo evaluar habilidades sociales, inteligencia emocional, empatía, asertividad, escucha activa, tolerancia al trabajo bajo presión. ¿Qué cosa es el trabajo bajo presión? A ver, colegas. Trabajo bajo presión, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo conceptualizamos? ¿Cómo lo ponemos en práctica? No se peleen por hablar, ¿eh? Me gustaría escucharlos. Recuerden que este es un taller, esta clase es un taller, y obviamente cuanto más interactuemos, cuanto más, muy bien, Yulisa, te escucho. Cuanto más participemos, nos beneficiamos todos. Yulisa ha levantado la mano. ¿Puedes hablar, Yulisa, por favor? ¿Me escuchas? Y ahora sí, porque no podía activar mi audio. Podría ser trabajar bajo la tolerancia al trabajo bajo presión, que sepa manejar de manera efectiva, asertiva, qué sé yo, los tiempos en los que hay el cumplimiento de objetivos, presentación de tarea encomendada, y que lo sepa manejar de manera óptima. Ya, gracias. ¿Alguien más? Dos personas más levantaron la mano, no los veo, si no les diría su nombre, discúlpenme, pero pueden hablar, por favor. Son Manuel. Manuel, te escucho, porque Yulisa ya habló. Manuel. Desde la ciudad de la eterna primavera, Manuel. Hola. Hola, ¿cómo estás? Te escuchamos. Sí, ya, independientemente de lo que la colega anterior ha mencionado, yo agregaría lo que es en cuanto al perfil de evaluación, más que bajo presión, es la tolerancia a la frustración. Sabido es el interés de la frustración, el papel que cumple en todo esto. Aparte también de eso, es también la capacidad de relacionarse con el entorno, pues, ¿no? Más allá de la asertividad o la empatía, es la capacidad de relacionarse con el entorno y entendiendo la capacidad también para poder estar orientado a la resolución de problemas y conflictos. Otra característica también, en este caso, para la interna de psicología, entiendo que por su rol de interno, también debe manejar algunos documentos, archivos, informes, evaluaciones, que también deberían ser considerados ahí como que una capacidad organizativa, capacidad administrativa de gestionar documentos importantes y a la vez también de respuesta inmediata a los requerimientos que se le hagan, ¿no? Esas dos cosas me parece que podrían ser incluidas o básicamente vistas bajo mi forma de evaluar el trabajo de un interno de psicología, pues, ¿no? Entendiendo que es un interno de psicología, no es un profesional que todavía no puede firmar documentos, no puede refrendar como tal, pues, ¿no? De manera formal en la práctica del psicólogo. Claro, obviamente un interno de psicología está en un proceso de aprendizaje, ¿no? De afianzamiento de todo lo que ha recibido en las aulas. Interesantes las posiciones que ustedes me han dado, y sí podríamos entenderlo, entender ese tipo de aspectos a evaluar si es que estamos hablando de una evaluación de selección, ¿ok? Pero en este caso,
A ver, vamos a comentarlo. Por ejemplo, personalmente el tema de tolerancia o de trabajo bajo presión es un término que se usa mucho para que el trabajador se quede calladito cuando yo quiero explotarlo. Oye, pero yo dije bajo presión. Recuerden que todos los puestos de trabajo tienen un nivel de carga física, un nivel de carga mental, un nivel de carga emocional, que es propia de la labor. ¿Ok? Hay momentos en los cuales, y a ustedes les pasa, hay días o durante el día hay momentos en los cuales el nivel de tensión o la carga incrementa, como también hay momentos en los cuales el nivel de tensión o la carga disminuye. Pero al yo colocar esa etiqueta de trabajar bajo presión, ¿ok? Nos está indicando de este trabajo, de esta tolerancia a ese trabajo, de que las condiciones o los riesgos presentes en ese puesto de trabajo son tóxicos. ¿Okay? Es decir, ¿sabes qué? No me importa, no gestiono absolutamente nada de ese puesto de trabajo, es una desgracia, la persona que entra ahí se quema, se estresa, ¿ok? Pero bueno, yo te advertía, o sea, no te puedes quejar. O si quiero que trabaje más tiempo el trabajador, ¿no? Siempre es, oye, pero recuerda que este puesto tenía esa cualidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esa es una etiqueta que se puso hace mucho tiempo en el tema de reclutamiento de personal, ¿ok? Un poco como para que la gente no tenga esa capacidad de reclamar o de decir, oye, me estás dando mucha carga, oye, me estás dejando muchas horas, oye, mira, ya son horas extras, tienes que pagármelas, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esa expresión, ¿ok? El trabajador es un ser humano, no es una máquina a la cual hay que aplastarla o hay que exprimirla, ¿ok? Entonces, el tema de, claro, no, calma, Jerome, estamos comentando a partir de eso, no estamos diciendo que estén explotando, tranquilo, no, sino que es no lo entendamos como que el trabajador sí, pues no, sino que son lineamientos en los cuales el trabajador muchas veces no puede reclamar. Sí, recuerden que es una frase cliché. Si ustedes ven hace mucho tiempo atrás, hasta ahora, ustedes ven que se está buscando personal, una de las características o requisitos que es tolerancia al trabajo bajo presión. Siempre lo ponen. ¿Ok? Entonces, estamos hablando por el término, Terumi, no por lo que eso esté ocurriendo en la organización. ¿Ok? Bien. Luego vemos que el puesto indica inteligencia emocional, empatía, asertividad, escucha activa. Entonces, recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos del perfil de evaluación, tenemos que ver qué aspectos psicológicos del trabajador se pueden afectar, se pueden impactar por la interacción que tenga con su puesto de trabajo. Entonces, si mi labor es psicóloga, ¿okay? ¿Podría afectarse mi empatía con el trabajador o con mi paciente? ¿Podría afectarse mi asertividad? ¿Podría afectarse mi habilidad o mi capacidad de escuchar? ¿Sí o no? Si es que ese es un puesto de trabajo, yo como asistencial, como personal de salud, en la cual es un puesto de trabajo donde existen riesgos psicosociales altos, estrés laboral, donde existe un puesto de trabajo tóxico, es decir, con inadecuadas condiciones de trabajo, yo me voy a estresar, y si esas condiciones se mantienen en un determinado tiempo y sigo exponiéndome, me voy a quemar. Acuérdense del burnout. Entonces, nuestra colega lo ha considerado, ¿ok? Porque de repente hay algunos aspectos en ese puesto de trabajo que podrían generar más adelante alguna situación de burnout. ¿Ok? Ahora, ¿se ha hecho una buena, no buena, sino una completa identificación de riesgos laborales en ese puesto? No. Solamente tenemos, o sea, según este aspecto de, si nosotros nos ceñimos solamente que en este ambiente de trabajo todo está bien, no hay ruido, solamente está viendo el tema físico del ruido, ¿no? Un ambiente tranquilo, que puede ser por el clima laboral, que puede ser porque de repente al consultorio del área de
interno de psicología no entra mucha gente de repente, en comparación con otras áreas de la clínica, no lo sabemos. Entonces, si nos ceñimos solamente al testado, entonces no tendría yo, aparentemente, con esta poca información, que entender o que justificar esa evaluación, ¿no?, de inteligencia emocional. Pero si yo leo las funciones, y vamos a leer las funciones, que esta persona tiene que hacer entrevistas, tiene que hacer una historia, tiene que aplicar pruebas, tiene que corregirlas, ¿no?, que tiene que interactuar con las otras áreas, entonces, como que podría entender que en esa interacción, porque ahí no me habla del ritmo de trabajo, no sé qué tan rápido o lento puede ser, no me habla de la autonomía que tiene este puesto de trabajo, recuerden que son factores protectores, no me habla de que si está preparado o no, la han capacitado para este proceso de trabajo que es muy propio de la clínica, no nos habla de cómo es la relación o interacción con los jefes, compañeros de trabajo, no sabemos si es que este puesto es remunerado o no, si es que le pagan a tiempo o no. Entonces hay una serie de situaciones o aspectos que tienen que ver con el fin de armar mi perfil de evaluación, ¿ok? Y tiene que ver con condiciones de ese puesto de trabajo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿en qué consiste la evaluación psicológica ocupacional? Yo a veces hablo mucho y a veces he hecho sentir mal a la gente, pero de verdad de corazón les digo, esa no es mi idea. Y yo sé que ustedes están haciendo muy bien el proceso, pero tenemos colegas, psicólogos, en los cuales se están convirtiendo, como les dije la vez anterior, en aplicadores de test. Bueno, fuera aplicadores de test, porque obviamente para aplicar un test hay un contexto científico, ¿no? Hay unas condiciones para yo aplicar un test psicológico. Pero si yo le doy a un trabajador, como en el caso, recuerden el caso de nuestro amigo Miguel, que cuando va a pasar su evaluación psicológica le damos un foldercito o una tableta con todos los documentos que tiene que firmar, autorizaciones, permisos, declaraciones juradas, etcétera, etcétera, pero también le ponemos pues su Bartek, le ponemos su Macover, le ponemos, ¿no?, sus pruebas como para que vaya llenando. Cuando yo les pregunto a mis colegas, oye, pero ¿les has dado bien la consigna? ¿Tú crees que es adecuada esa información que estás recogiendo? Entonces ahí como que ellos siempre te van a decir que sí. ¿Y saben qué es lo peor? Que a veces la persona o el trabajador no pasa por entrevista. Entonces, todos nosotros hemos estudiado un mínimo de 5 años, ¿cierto?, en la universidad. Hemos estudiado la conducta humana. Nuestra profesión tiene un respaldo, un sustento teórico, muchos años, muy rico, validado, científicamente comprobado, ¿okay?, y no se cierra o no se limita a una aplicación de pruebas. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros veamos que un colega nuestro o una colega nuestra no está evaluando de manera adecuada al trabajador, estamos en la obligación, en la responsabilidad civil de orientarlo. Porque si esta persona está actuando de esa manera, es porque no está informada, es porque no sabe el impacto legal que tiene su evaluación. La evaluación psicológica ocupacional en nuestro país, ¿ok?, demanda responsabilidad penal, es decir, si yo no evalúo bien a mi trabajador, si el médico no evalúa bien al trabajador, y a consecuencia de esa mala evaluación, el trabajador sufre algún accidente, alguna enfermedad, etcétera, eso tiene carácter penal. Además de que si yo hago mal una evaluación y le pongo no apto, estoy afectando a ese trabajador, estoy afectando su economía, estoy afectando a su familia, estoy afectando a su comunidad. O sea, miren el impacto que tienen nuestros diagnósticos o nuestras conclusiones diagnósticas. Entonces, eso hace y exige que yo haga bien mi proceso de evaluación, como me lo han enseñado en la universidad, como lo he practicado en mi año o mi
o mis 6 meses de práctica profesional. Como yo lo hago con mis pacientes, cuando vamos al área clínica, por ejemplo, que tenemos que entrevistar, porque eso es psicología, no es aplicación, no es que lléname el cuestionario y yo veo, mira, este macover, ¿qué te parece? No, ¿sabes qué? Jálalo, porque... Y nunca, ni siquiera vi al trabajador, ni siquiera le pregunté su nombre. Recuerden que nuestras armas, ¿cuál es? Es la observación. ¿Cierto? Es escucharlo, es entrevistar. Por eso es que les he puesto este gráfico, que la evaluación psicológica, y eso es algo que no debemos olvidarnos, consiste en la entrevista psicológica. Dentro de la entrevista psicológica, obviamente está el examen mental, obviamente está el desarrollo de una historia clínica, obviamente está identificar y evaluar signos, síntomas, aspectos psicológicos de la persona, y solamente un espacio chiquititito es la aplicación de test. Test que responden hacia es que yo quiero cuantificar algunos aspectos de la persona. ¿Ok? Lamentablemente en la práctica, y he hablado de clínicas de todos los tamaños, el porcentaje más grande es la aplicación, bueno, aplicación o el trabajador responde a unas encuestas. Porque no son test, no lo colocamos al nivel de test que tiene una complejidad científica, sino a nivel de una encuesta. Que el trabajador está marcando y hay gente a su alrededor que están mirando, ¿no? O hay gente que lo responde en menos de 5 minutos. Y uno dice, wow, mira, llevó su curso de lectura veloz. No, es simplemente que marcó por marcar. Y esa información, ¿les sirve como psicólogos? No nos sirve como psicólogos. Entonces, es importante que seamos muy honestos al momento de hacer un proceso de evaluación. Y ustedes me van a decir, sí, Cel, pero ¿qué hago si es que mi empleador, si es que el director médico de mi clínica, si yo me demoro, me está tocando la puerta? ¿Ya? Me dan 5 minutos y eso, en el mejor de los casos, para yo evaluar. Entonces no puedo, pues, porque yo tengo 30 personas que tengo que evaluar de 8 a 11 de la mañana, ¿ok? Y de ahí tengo que hacerle sus informes y hasta que califique. No, menos mal que ahora hay las historias clínicas electrónicas, donde ya solamente le damos una tabla al trabajador, marca y ya se está cargando la respuesta. Entonces, les pido, por favor, orientemos a nuestros colegas que están realizando una mala praxis. Porque yo no me puedo dejar llevar solamente por un dibujo. Yo les voy a contar un caso. Hace un tiempo atrás, en una clínica en provincia, ¿okay? Un grupo de trabajadores de una minera pasó evaluación médica. Pero eran aproximadamente 20 trabajadores. Pero estos 20 trabajadores jalaron en la evaluación psicológica. ¿Okay? La psicóloga que emitió el informe indicó que no eran aptos para el puesto. Entonces, pidieron una reevaluación, porque sin eso, sin la aptitud al 100%, no podían subir a mina. Pidieron una reevaluación y volvieron a jalar. En la empresa estaban desesperados porque esos señores tenían que subir. Acuérdense que durante el proceso de trabajo de las empresas mineras, hay procesos en los cuales contratan a un grupo de trabajadores para determinadas funciones que obviamente tienen un tiempo, ¿no? De desarrollo dentro de la organización. Y de ahí los desvinculan. Entonces ya necesitaban que esos trabajadores suban. Pero por este tema de psicología no podían subir. Obviamente ya se imaginen las llamadas que tuvo este centro de salud de parte de la empresa, ¿no? De presionar y de exigir que qué está pasando, que por qué. Entonces el médico de la empresa fue a hacer una auditoría. Cuando llegó a la clínica, encontró a 2 técnicas de enfermería quienes hacían todo el proceso de evaluación. Sacaban las placas, hacían audiometría, ellas eran muy hábiles. Repartían un poco más, bueno, llenaban las historias, repartían los tests, luego recogían todo y
el médico, la psicóloga, el tecnólogo, estaban en el hospital. Entonces ellos iban, le llevaban todo el grupo de pruebas, la psicóloga calificaba y emitía su conclusión, su diagnóstico. Nunca vio al paciente, nunca vio al trabajador. Ellos cobraban por informe emitido. Y la clínica, obviamente, ese era su negocio. Obviamente, fue denunciada y todo lo demás, la empresa ya no trabaja con ellos hace mucho tiempo, ¿no? Pero miren el impacto o la negligencia de esta clínica, pero también la negligencia de este profesional, que se aventura a emitir un informe solamente con una aplicación de cuestionarios. Nosotros no sabemos cómo lo aplican, nosotros no sabemos si es que orientan al trabajador, le dan un buen rapport, le dan la buena consigna, si tiene un espacio adecuado para desarrollar la encuesta, el test, perdón. Eso no lo sabemos. Si ustedes ven, la mayoría de gente, yo he pasado varias evaluaciones médicas ocupacionales también, me dan mis encuestas. Y cuando llego al psicólogo le explico. Obviamente me odia, ¿no? Pero claro, yo también entiendo, o sea, también me pongo en la posición de ellos, porque yo también he pasado por procesos de evaluación masivo en la cual tenía, pues, que 20, 30 personas que evaluar. Pero les puedo asegurar que nunca dejé de entrevistar. Porque es lo único que valida la información que yo recojo de las encuestas, de los test. Entonces, yo entiendo que por un tema de mercado, ahora los centros de evaluación médico-ocupacional están presionando mucho a su persona. O sea, y pasa, y de verdad que yo me quejo mucho, por ejemplo, con los médicos. Yo siempre les paro fastidiando y les digo que cómo es posible que en tu clínica tengas 4 o 5 médicos, 4 o 5 tecnólogos y tengas un solo psicólogo y una practicante o 2 practicantes. Eso no está bien. Entonces también nosotros como psicólogos tenemos que respetar nuestro campo de trabajo. Porque al final cuando ocurra algo no van a decir, la clínica no va a decir, uy sí, pues no, es que yo les puse a condiciones no adecuadas de trabajo y por eso salió ese informe y bueno, es mi responsabilidad. Eso no va a decir, van a decir, ¿quién evaluó? Ah, el psicólogo, bueno, es tu firma, tu sello, tú te haces cargo. Entonces, por eso es muy importante estar muy atentos a esos aspectos, ¿sí? Y bien, entonces, cuando hablamos de evaluación psicológica ocupacional, estamos hablando de desarrollar un buen proceso de entrevista, ¿no? Y para conocer al trabajador que estamos evaluando. Bien, la entrevista, ya todos ustedes son psicólogos, está de más que ya ponga esto aquí, ¿no? Seguramente se van a aburrir, pero es importante recordar, ¿ok? Y cuando hablamos de entrevista psicológica, estamos hablando de esta interacción que tenemos con la persona que evaluamos, ¿no? Para conocer cómo se siente, cómo percibe las cosas, porque obviamente nosotros leemos el lenguaje corporal, nosotros escuchamos, observamos y decimos, no, algo está ocurriendo con este trabajador. ¿Ok? Es importante. Ahora, hay un paréntesis. De las personas que trabajan en clínicas ocupacionales o en centros de evaluación, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es la actitud que tiene el trabajador que pasa evaluación psicológica ocupacional o evaluación médica ocupacional? ¿Cómo es la actitud que ellos tienen? ¿Colaboran con el proceso de evaluación? ¿Nos ayudan? Claro, por lo general están apurados, por lo general ellos creen, porque algunas veces le dan ese día para pasar evaluación, entonces ellos quieren hacerlo lo más rápido posible para que tengan todo el día para ir a comprar, salir, etc. Pero hay algo que yo también he identificado, y depende el tipo de evaluación, la actitud del trabajador. Es decir, si yo tengo un trabajador que postula o está pasando por una evaluación preempleo, la actitud del trabajador es que sí o sí quiere salir bien en todo, y obviamente manipula.
ocurre lo mismo, por ejemplo, con el grupo de trabajadores. Obviamente no es una regla, ojo, no. Pero hay una tendencia a que el trabajador manipule, porque obviamente tiene la necesidad del empleo. Entonces, por más que esté deprimido porque tiene un hijo enfermo, o porque tiene deudas que lo están ahorcando, o porque, no sé, no tiene las competencias desarrolladas para ese puesto de trabajo, imaginemos, no lo va a explicar, y eso no lo vamos a encontrar en ningún test que le apliquemos. Siempre va a salir bien, siempre va a manipular eso, porque depende obviamente de la expectativa, de la necesidad de la gente. Si pasa una evaluación ya periódica, la actitud es diferente. Si es que yo quiero o tengo conflictos con alguien o quiero, no sé, pues, me abro un poco más. Pero si no, si es que no quiero tener problemas con la empresa, también manipulo y quiero salir bien. Cuando yo hago evaluaciones, por ejemplo, también en personas que ya dejaron de trabajar o personas en retiro que están buscando, por ejemplo, desarrollar algún tipo de juicio, demanda a la empresa por el tema de enfermedad, la actitud es totalmente diferente. Para ellos todo está mal, todo les afectó. Entonces, por eso es importante, reitero, que ustedes hagan entrevista. Es vital. Y es que en realidad, pues, la evaluación psicológica es eso. No hay otra. Eso es lo que nos toca, es una gran herramienta de nosotros. Bien. Y bueno, la entrevista, reitero, obviamente tenemos la responsabilidad de conducir, de guiar, para poder explorar aspectos psicológicos en el trabajador que nos den obviamente las herramientas, ¿no? Los insumos para poder hacer un informe y obviamente las recomendaciones también. ¿Qué cosa es el examen mental? Pues ya lo sabemos, ¿no? Me van a decir, ay, eso ya me lo sé. Sí, los estamos recordando porque es importante recordar. ¿En qué consiste? Obviamente es una descripción de todas las funciones psicológicas del trabajador, ¿no? A partir, obviamente, de la entrevista, de la observación, ¿no? De una exploración sistemática, pasos que seguimos nosotros. Los psicólogos somos muy ordenados. Bueno, no digamos tan ordenados en nuestra vida de orden o cosas, pero sí en el desarrollo de nuestro trabajo. Y acá hay algo importante del examen mental, que nuestra herramienta principal es la observación, es interactuar con la persona. ¿Qué cosa es lo que exploramos? Obviamente, cuando yo hago una evaluación psicológico-ocupacional, ¿no? Yo parto de una historia clínica psicológica que ustedes ya la conocen, ¿cierto? Entonces, tenemos la ventaja, por decirlo así, de que ahora las historias están digitalizadas, ¿cierto? Entonces, cuando ingresa, o sea, el trabajador que ingresa al área de psicología, pues por lo general ya sabemos sus datos generales, ya sabemos si es una evaluación o periódica, ya sabemos en qué empresa está, ya sabemos qué puesto de trabajo tiene, es más, eso ya está sobreentendido, ¿cierto? Y pasamos a la siguiente fase de la historia. En este caso, nos centramos en la aplicación de los test, bueno, ya saben, ya hemos hablado de eso, y pasamos a la siguiente fase de la historia, que es la evaluación del examen mental. Entonces, este examen mental obviamente es una exploración. Y ustedes me van a decir, sí, Cel, pero entonces el perfil, ¿en qué momento evalúa el perfil? Recuerden que la evaluación psicológica es para ver a la persona en su totalidad. Pero el perfil psicológico hace que yo sea mucho más dedicada o le preste más atención a esos aspectos a evaluar. ¿Sí? O sea, no es que yo solamente voy a evaluar en el puesto, por ejemplo, que teníamos de practicante de psicología, no solamente voy a evaluar, pues, si es que la persona está de repente desmotivada, si se siente cansada, ¿no? Producto quizás de una sobrecarga, no lo sé. No solamente voy a evaluar eso, tengo que evaluar, ¿ok? Porque recuerdo
Por eso que tengo que explorar todo, pero tizar en esos aspectos que me indica el perfil. ¿Sí me dejo entender? Mejor dicho, lo estoy explicando bien. Entonces, se fue la... ¿Me escuchan? Ok. Creo que hubo un tema con el internet, pero ya regresé. ¿Me escuchan? Sí, Ruth, claro que sí. Les comentaba que me olvidé. No, a ver, les estaba comentando que la evaluación psicológica ocupacional es una exploración general de la salud psicológica del trabajador, pero que enfatice o que sea más fina o me dedique un poco más de tiempo en explorar aquellos aspectos que me dice el perfil de evaluación psicológica de la empresa. ¿Sí? O sea, no es que yo solamente voy a evaluar lo del perfil, no, porque acuérdense que en el aspecto psicológico no podemos disgregarlo, porque cada persona expresa y manifiesta o se impacta de manera diferente. Entonces, tengo que explorar todo, por eso es que ustedes en la historia clínica psicológica y ocupacional tienen, por ejemplo, obligatorio el examen mental, ¿ok? Y de acuerdo a lo que yo tengo o me indica mi perfil de evaluación, enfatizar en esos puntos, profundizar esos puntos, ¿sí? Y bueno, ustedes acá en la historia tienen un listado de test. Por favor, no significa que tienen que aplicar ese listado de test. ¿Sí? No es así. Ustedes, ¿quién arma la batería de test para una evaluación psicológica ocupacional? ¿Quién lo diseña? ¿Quién lo arma? ¿Quién dice qué test usar y quién lo señala? ¿Quién señala qué test debo aplicar? ¿Quién me indica? Obviamente, Yulisa, el psicólogo. O sea, el médico, la licenciada en enfermería, el tecnólogo, la administradora o la persona de marketing de la clínica, no me puede decir qué pruebas yo voy a aplicar. Yo armo mi batería de pruebas de acuerdo al perfil de evaluación. Reitero, este listado de pruebas que ustedes ven aquí, que se ve acá donde dice, está el MILON, está el MPSI, está el URIA, no significa que ustedes tienen que evaluarlo, ojo, porque acá para yo definir qué prueba usar, tengo que usar mi criterio científico, mi criterio clínico. Y sobre todo tengo que conocer la prueba que aplico. Miren, yo les digo esto porque yo he pasado por esa experiencia y yo ya me equivoqué. Entonces la idea es que no quiero que otras personas se sigan equivocando. O sea, yo ya me caí, ya me golpeé y aprendí. Entonces, yo no espero que mis colegas se caigan y aprendan, sino les estoy diciendo, oye, por si acaso, esto es así, para que ya no tengan que caerse. Yo ya pasé por eso. Yo tengo más de 16 años trabajando en el campo de la salud ocupacional. Y aprendí en la cancha. ¿Ok? Entonces, como colega, como compañera, como pata, ¿ok? Les estoy explicando algo que es muy importante. Miren, muchas veces me llaman personas pidiéndome manuales de test. Si es que tengo tal test, si es que tengo la prueba tal, ¿ok? Porque le piden aplicar esa prueba en un proceso de evaluación que está haciendo un grupo de trabajadores.
el psicólogo no tiene ni la más mínima idea de cómo se aplica, qué condiciones, cómo se califica, no sabe, pero tiene que aplicarlo. Y lo aplican. Y cuando queremos ver los resultados, no hay, porque nunca lo calificó, porque no sabe cómo califica, o si lo calificó mal. ¿Entienden? Entonces, yo siempre les digo, si tú trabajas en un centro evaluador y te indica la empresa que está solicitando el servicio, te dice, ¿sabes qué, Isel? Tienes que evaluar esto, en psicología necesito que evalúes esto. Un momentito, o sea, recuerden que nosotros no somos ejecutados, o sea, nosotros no solamente ejecutamos, nosotros decidimos, analizamos y planificamos. Entonces, no tengan ningún temor, el cliente no se va a ir, al contrario, va a decir, oye, qué bien que se estén preocupando y personalizando en mi empresa. ¿Ok? Entonces, uno le dice, espérame un momentito, ¿qué cosa deseas explorar? Ah, mira, Isel, yo necesito que evalúes eso con tal prueba. Está bien, pero yo no te he pedido la prueba. Yo te he pedido qué aspectos psicológicos voy a entrevistar o voy a evaluar en el trabajador. Porque muchas veces no son necesarias la aplicación de encuestas o de test psicológicos. Con mi evaluación y mi entrevista, yo puedo obtener esa información. ¿Entienden? Entonces, no se estén estresando, porque a veces les piden unas pruebas, como una vez hice un curso parecido, y hablábamos del tema de las pruebas. Un colega nuestro me dice, porque ojo, recuerden, paréntesis, todas las pruebas que se aplican están en el internet y el trabajador las manipula, las lee, las sabe, cómo dibujar, qué le ponen, qué le quitan en el makeover. Obviamente, si hacemos una buena evaluación, identificamos pues que está manipulando, ¿no? O sea, de hecho, o sea, eso va a salir, eso no es que sea algo que... Pero tengo que ver a la persona. ¿Ok? Entonces, no se cierren, por favor, a las baterías de test que les dan, porque a veces lo ponen porque se les ocurrió, y eso lo ponen los médicos en su mayoría. ¿No? A veces buscan pruebas que no son muy usuales, como para dificultar a que el trabajador manipule, ¿no? Pero eso no existe, pues. Que recuerden, con toda confianza tienen que decirle al médico. Así como yo no te indico qué exámenes hacer o cómo examinar a un paciente, tú tampoco no me puedes decir cómo evaluar. Lo que sí me puedes decir es, Isel, necesito que evalúes tal aspecto en este grupo de trabajadores. Y yo veré la forma y el modo de cómo exploro y evalúo esos aspectos en los trabajadores. ¿Sí? Siempre me están llamando. Pero hace un tiempo atrás hubo una llamada que personalmente a mí me preocupó porque yo pensé que ya no era una práctica común. Y era un médico conocido mío que tiene un centro evaluador, y él me preguntó si tenía una prueba. Ahorita, en ese momento no me acuerdo de la prueba. Personalmente no la había escuchado, o sea, no se me hacía familiar el nombre de la prueba. Y me preguntó si es que me podía conseguir yo ayudarlo a encontrar el manual de esa prueba. Y yo soy una persona muy, muy colaboradora, ¿no? O sea, me gusta mucho aportar, pero también soy media, en esos aspectos, sinceramente, no colaboro mucho, ¿no? A no ser que tú me des todo un contexto, me expliques por qué y para qué y cómo lo vas a usar, etcétera, y recién podré apoyarte, ¿no? Entonces yo le dije que no la conocía, que no tenía ese material, y me dijo, por favor, Isel, que no sé qué. Mira, te llamo más tarde, a ver, déjame ver, pues, ¿no? Me volvió a llamar, y de verdad que, sinceramente, yo no había buscado mucho esa prueba, porque estaba ocupada en otras cosas, y me volvió a preguntar sobre esa prueba. Y me pedía el manual, el manual y la calificación de la prueba. Entonces, obviamente, una pregunta lógica, es decir, ¿para qué la quieres? ¿No? Oye, ¿pero por qué estás buscando esta prueba? No, lo que pasa es que necesito. Ok, ¿pero para qué la necesitas? Lo que pasa, me dice Isel, es que hemos utilizado esa prueba y necesito la calificación.
Ya, le digo, pero ¿quién ha aplicado esa prueba? El psicólogo de acá de la clínica. Ok, entonces no es lo lógico pedirle a él, al que está aplicando, al que está evaluando, pedirle ese material. Y me sorprendió su respuesta cuando me dijo, es que él no la tiene. Entonces, ¿cómo lo califica? Ah, es que él me ha dicho que lo tiene todo en su cabeza. Y yo dije, wow, tiene una computadora en la cabeza. ¿Ustedes creen que realmente nuestro colega tenía los baremos, tenía los puntajes en la cabeza para calificar una prueba? Es una prueba no muy conocida, es una prueba que exploraba, creo que exploraba personalidad, ¿no? Entonces, y ahí obviamente, sí, disculparán, pero me despaché con el médico y le dije que cómo era posible que él exponga así a su trabajador psicólogo a una situación compleja. ¿Y sabe por qué ellos estaban pidiendo todo ese material? Porque la empresa a quien ellos le daban el servicio iba a hacer una auditoría del proceso de evaluación. Y cada vez que yo hablo con médicos de empresa, siempre les digo, hagan auditorías de sus procesos de evaluación. Vayan a ver cómo están evaluando a su gente, si realmente lo están evaluando bien o no. Porque esa información que le envían al médico de la empresa, él necesita una información veraz, real, fidedigna, porque con eso tiene que gestionar. Si no, es decir, si le dan información sesgada, obviamente su gestión, ¿cierto? Entonces, yo también, hace un tiempo atrás, también estaba estresada buscando manuales o qué sé yo. Y también he aplicado pruebas y decir, ¿y ahora cómo se evalúa? Pero eso no es lo óptimo. Y eso yo ya no lo hago. Y no quiero que ustedes o alguien, un colega nuestro lo haga, porque eso no está bien. Porque a veces tenemos el temor de decir, oye, pero es que así no es la evaluación, oye, pero yo podría hacer de otra forma. Y te dicen, no, el cliente quiere que sea así y así se hace, o no puedes hacerlo, te dicen. Pero también tenemos que ponernos firmes y explicarle a nuestro empleador que tenemos que hacer las cosas bien. Si yo hago las cosas bien, beneficio no solamente a ese trabajador y su familia, beneficio a la empresa que está enviando a su trabajador y beneficio también a mi clínica en la que trabajo. Porque estamos trabajando bien, estamos dando buena información. ¿Entienden? Entonces, todo eso va de la mano. Y recuerden, reitero, es nuestra responsabilidad. No piensen que nuestro empleador va a estar con nosotros, nos va a llevar fruta. No. Acá cada quien baila con su pañuelo. Entonces, por eso mismo, tenemos que hacer las cosas bien. ¿Ok? Entonces, reitero, ustedes son los que deciden y arman sus pruebas o su batería de pruebas para cada aspecto que le solicite el perfil. Si, por ejemplo, yo hay algunas veces, varias veces, yo no aplico pruebas, por ejemplo. Solamente con mi entrevista, con mi evaluación clínica, yo armo mi informe psicológico. No es necesario, no es una exigencia tener una prueba psicológica, a no ser que yo quiera medir, cuantificar y indicar un valor. ¿Ok? Pero si no, de verdad que yo no lo aplico. Me tomo mucho más tiempo conversando con el trabajador, que me explique cómo es su trabajo, si es que no tengo el perfil, a qué riesgos él más o menos identifica que se expone, etcétera, porque así aprendo mucho más del paciente, de cómo se hace la forma de trabajo, ¿ok? Que estar pendiente en que tiene que aplicar esto, o sea, no, de verdad les digo, no es necesario hacer eso, no es necesario. Y obviamente recuerden, hemos invertido por nuestra carrera, entonces tenemos que defender nuestra carrera, tenemos que hacer las cosas que nos dice la ciencia, la teoría, que es hacer un proceso de evaluación, es todo, de manera global, ¿sí? Bien, entonces, un aspecto importante es la evaluación, el examen mental, y ustedes me dirán, pero Isel, eso es para psicólogos clínicos, yo soy ocupacional. Esta parte de la psicología de la salud ocupacional tiene mucho que ver con la clínica, pero no con el hecho de buscar una patología así de manera, sino de describir al trabajador.
¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Que en este perfil tengo que enfocarme obviamente en la conciencia, en qué puestos de trabajo este proceso cognitivo puede verse afectado, por ejemplo. ¿Habrá algún puesto de trabajo que pueda generar una afectación a ese nivel en el trabajador? ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Sí, por ejemplo, si es que está expuesto a gases tóxicos, ¿no? Que pueda generar un cierto tipo de intoxicación o una afectación, ¿entienden? Por ejemplo, ¿no? Ya sabemos cómo es, no vamos a describir el tema de conciencia, pero vamos a hablar de cada una. La percepción también se puede ver afectada por la exposición a determinadas condiciones dentro del puesto de trabajo. La atención también, acuérdense que si yo estoy estresada, este proceso se va a alterar. Me va a costar prestar atención, me va a costar concentrarme, me va a costar incluso orientarme. Entonces sí es importante que yo haga una exploración de todos estos procesos cognitivos. Recuerden, cuando yo estoy estresada, cuando tengo mucha carga, o cuando tengo mucha información que debo manejar para desarrollar mi trabajo, ¿okay? Hay procesos cognitivos que se pueden afectar, como atención, concentración, la memoria. Acuérdense de la memoria a corto plazo, esos viajecitos que tiene el trabajador, ¿no? Que está trabajando, va a un sitio y dice, ¿para qué viene? Y regresa, ¿verdad? Y regresa y llega al punto y no se acuerda y otra vez está en esos bailes, es porque, por ejemplo, el trabajador está expuesto a mucha sobrecarga y está afectando su proceso de memoria. Ya sabemos qué trastornos hay, ¿no? También la inteligencia. Esto es un aspecto que sí, que lo hemos puesto, por ejemplo, en la GEMO, y que siempre me cuestiono. ¿Deberíamos evaluar inteligencia en los trabajadores? ¿Qué opinan ustedes? ¿La inteligencia se podría afectar por el desarrollo del trabajo? Obviamente partimos de una premisa, ¿okay? Que la persona que está pasando un proceso de evaluación preempleo es una persona sana, es una persona apta, es una persona idónea para el puesto. Entonces, no necesito evaluar inteligencia, porque de la inteligencia, a no ser que sea un puesto complejo, en el cual podría verse afectado su nivel intelectual, a no ser que tenga un accidente, pues no hay un proceso neurológico que haga que, pero aún así, ¿no? Entonces, por eso la inteligencia está no tanto como un CI general, sino para ver algunas habilidades que se pueden de repente afectar, ¿no? Si es que no identifiqué, si es que exploré el nivel de memoria no era adecuado. O sea, ¿por qué le ponemos, por ejemplo, un Wechsler? Porque no voy a evaluar el constructo de inteligencia en general, porque sabemos que esta evaluación es un proceso de 2, 3 sesiones, ¿cierto? Sino es para que yo pueda identificar con algunos subtests, ver el tema, por ejemplo, de memoria, de atención, de concentración, ¿no? De coordinación visomotora, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, que un trabajador va a manipular de repente esas máquinas de perforación, ¿ok? Entonces, tiene que tener una lógica, ¿sí? Del por qué yo estoy evaluando esos aspectos, ¿no? Y siempre, obviamente, va de la mano con las características del puesto de trabajo. Como patologías de la inteligencia, obviamente, está el tema de demencias, que tiene todo un proceso fisiológico, ¿no? El pensamiento también es un proceso que se podría afectar si es que estamos hablando de repente de situaciones o exposiciones a sustancias tóxicas, por ejemplo, ¿no? Y ya sabemos qué aspectos debemos evaluar, ¿no? Estos son como alteraciones. Otro aspecto que también vamos a explorar es el tema de la personalidad, pero no la personalidad en todo su constructo, sino algunos aspectos, ¿ok?, que podrían verse impactados en
en el desarrollo del trabajo. Obviamente el temperamento no, porque ese es el aspecto biológico, ¿no? Otro aspecto que también exploramos, por ejemplo, es el tema del apetito, es decir, si ha habido cambios o no en su apetito. A veces el trabajador sí tiene buen apetito, pero no está comiendo bien, está bajando de peso y es porque tiene una sobrecarga que no puede refrigerar en el tiempo que le dan. Entonces, los trastornos de conducta alimentaria, que ya resolvemos la alteración de sueño. Recuerden, todo nos pasa cuando estamos estresados. ¿Duermen bien o no duermen? El insomnio, hay que identificar si el trabajador está pasando por procesos de alteraciones o problemas de sueño, que hace que el trabajador esté tomando de repente pastillas para dormir, ¿ok? Obviamente hay que explorar la afectividad, por favor, es un aspecto importante. Bueno, Elsa nos comenta que ella trabaja en selección. Claro, en selección sí te piden evaluar inteligencia, algunas características de la inteligencia, porque obviamente se va a ver de repente su capacidad de manejo de situaciones, sus recursos, etcétera, para solucionar algo, ¿no? Obviamente en la selección de personal sí trabajan y exploran el tema de la inteligencia. Ojo, no como inteligencia total, recuerden, sino como algunos aspectos de la inteligencia. En el caso de nosotros evaluamos inteligencia para ver si es que existe o no el puesto, algún impacto en este proceso psicológico superior, ¿no? La afectividad obviamente es un factor que hay que explorarlo sí o sí, por favor. ¿Y por qué tenemos que explorarlo? Bueno, porque hay alteraciones. Recuerden que existen los trastornos afectivos que están muy presentes en las organizaciones y son producto de condiciones adversas de trabajo. El estrés postraumático, por ejemplo, este es un problema que se va a presentar, ¿no? Producto de esta situación traumática y estresante de la pandemia. Nuestro personal de salud constantemente está expuesto a situaciones muy, muy traumáticas, ¿ok? Y obviamente se están haciendo acciones para poder intervenir y proteger la salud de ellos. En el campo, en el ámbito laboral, obviamente, recuerden, ¿qué cosa nos dice la OMS? ¿Cuáles creen ustedes que son los problemas de salud más habituales o más frecuentes en los lugares de trabajo? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que son los problemas o afectación en la salud en los lugares de trabajo? Estrés, depresión. Todos apoyan lo que ha puesto nuestro amigo Manuel. Terumi, ¿tú qué opinas? Depresión, agotamiento, ansiedad. Ansiedad. Pues bien, la OMS nos dice que existen dos problemas serios de salud mental en la población trabajadora: los trastornos depresivos y los trastornos ansiosos. ¿Ok? Y obviamente se invierte, miren, 300 millones de personas en edad de trabajo, es decir, de nuestra PEA, sufren de depresión y de ansiedad. ¿Cuántos de los trabajadores que hemos evaluado tenían trastornos ansiosos, depresivos, enmascarados, que se nos ha pasado? Que se nos ha escapado la tortuga. El estrés laboral es un gran condicionante para que se impacte nuestra satisfacción y nuestra salud mental en el trabajo. El burnout, que ya saben que es una patología que está registrada en el DSM-5, el acoso laboral. El impacto que tiene el acoso laboral en la salud del trabajador es totalmente nefasta, sobre todo en la víctima, y obviamente el victimario también tiene una afectación en su salud mental, porque para armar todo un esquema de acoso no estás muy equilibrado, que digamos,
El exceso de trabajo también impacta en la salud de las personas. Los trabajadores que son adictos al trabajo, obviamente, acuérdense de adicción, es un trastorno, es una compulsión, ¿no? El problema de consumo de sustancias, por ejemplo, el tema de energizantes, ¿no? Relajantes, etcétera. El consumo de alcohol, que obviamente ya como trastorno, ¿no? El tema del alcoholismo. El acoso sexual también, ¿no? Son aspectos dentro de la organización que van a generar o que van a impactar en la salud de los trabajadores. Y para que vean que la salud mental es un aspecto que no puede pasar desapercibida, sobre todo por nosotros, porque somos los gestores de salud mental dentro de las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, puse salud mental en trabajadores o impacto en la salud y miren lo que encontré en internet, ¿no? Los suicidios, por ejemplo, de este médico joven, ¿ok? Que falleció por, miren cuántas horas de trabajo, el exceso de trabajo. Obviamente, para que esta persona haya llegado a este número elevado de trabajo, sin descanso, ¿es porque él decidió trabajar así, sin descanso? No, ¿verdad? Es porque las condiciones de trabajo que tenía empujaban al trabajador a desarrollar esa cantidad de horas. En México, por ejemplo, los médicos, el personal de salud, inició una campaña porque tenían su jornada laboral era muy larga. Se quejaron, no hacían caso en el hospital y todo. ¿Y saben cuál fue su campaña que me pareció genial hacerlo? Porque eso sí generó de que haya un cambio, que empezaron a poner afiches en el hospital y con la cara de los médicos, de algunos, ¿no? Que le decían, no he dormido en 12 horas, ¿quieres que te opere? Entonces, obviamente, la gente que iba a decir, sí, doctor, opéreme. O sea, entonces, esa presión, esa forma de presionar que encontraron estos trabajadores para mejorar esas condiciones de trabajo hizo de que se regulen su tiempo de trabajo. ¿Okay? Entonces, si el trabajador de manera voluntaria solo decide trabajar casi todas las horas del día, no es que sea una máquina productiva, es porque algo le está pasando a ese trabajador. Y obviamente también el entorno lo permite. También quiero mostrarle esta otra noticia de Renault. Ustedes dirán, bueno, Iseli, lo que pasa es que en Japón es normal el karoshi. Pues sí, la gente se concentra en su trabajo y trabaja y trabaja y trabaja, y son máquinas y por eso se queman, y por eso se mueren, por eso es el karoshi, por eso es el nombre obviamente japonés. Pero bueno, vamos a ver. Acuérdense de esta empresa, es una empresa francesa, Renault, y que no hace poco, hace 7 años atrás, miren todos los problemas que había, los trabajadores se suicidaban, ¿ok? Y lo que pasó en el último párrafo que ustedes pueden leer, de que evitaron que un trabajador se ahorque, ¿no? Y el señor tenía un cartel que decía, ¿no?, el nombre de sus jefes, señalándolos que ellos lo mataron. Ellos lo empujaron al suicidio. ¿Qué hace que un trabajador llegue a esa conclusión, que encuentre que su única salida a una situación adversa sea esa? Ustedes recuerdan lo que pasó con Telecom, también una empresa francesa que hizo una fusión hace varios años atrás, que fusionaron 2 empresas de telecomunicaciones y redujeron a la mínima cantidad de trabajadores. Estas personas trabajaban jornadas muy extensas, tenían una gran sobrecarga, un trabajador tenía que cubrir por 20 trabajadores. E incluso hay videos en internet en la cual la gente se está lanzando del edificio, se está suicidando. Obviamente, los familiares de esas personas han demandado a la empresa y han ganado
¿cierto? Pero para que vean que el mundo del trabajo también puede ser muy agresivo, muy dañino para la salud de los trabajadores. Y nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de identificar esas situaciones. Si yo tengo un trabajador que está deprimido, tengo que explorar por qué está deprimido. Y tengo que reportarle al médico de la empresa eso. A veces mis colegas me dicen, Isela, es que el trabajador me dice, es que señorita, si usted le pone que estoy deprimido, me van a botar. Y a veces, pues, para cuidar el trabajo al señor no lo ponemos. Sí, pues, pero no lo ponemos y el señor se está suicidando después, en el lugar de la empresa. Recuerden que nuestro registro de enfermedades y accidentes mortales en las empresas es bajo porque hay un subregistro, ¿no? Pero conozco muchos médicos, muchos casos de trabajadores que se han quitado la vida en sus lugares de trabajo. Problemas X. Normalmente nosotros vemos un trabajador accidentado y la típica es que el trabajador pues realizó conductas subestándar, ¿no? Es responsabilidad del trabajador. Exceso de confianza, esa frasecita. Y cuando uno se pone a ver en qué condiciones trabajó la persona, entonces no estamos desligados. Nosotros no somos un área de evaluación totalmente distante sin ver en qué condiciones trabaja. No, nosotros tenemos que hacer esa unión para ver cómo está el trabajador a partir de esas condiciones. Si no, ocurren este tipo de casos. Acá en Perú también ha habido situaciones. En este caso, bueno, le he puesto esta noticia, en la cual un obrero intentó lanzarse, este señor se subió a la grúa en una obra grande de construcción en Arequipa, intentó lanzarse, pero ¿por qué ese señor se quería lanzar? Porque le debían como 4 meses de sueldo. O sea, hay derechos laborales que no se respetan. Entonces, no pretendamos que ante esta situación las personas se desenvuelvan o actúen como si es que estuvieran todo bien. Va a haber alguna alteración. Por eso es importante que estemos atentos al momento de hacer la evaluación. Entonces, la evaluación psicológica ocupacional es aquella evaluación en la cual yo voy a ver al trabajador, ¿ok?, en el contexto de las características de su puesto de trabajo, de conocer a qué riesgos se expone ese trabajador en el desarrollo de su trabajo, pero también a un aspecto importante, el aspecto personal, familiar del trabajador, ¿ok?, y conocer cómo está su salud, qué recomendaciones voy a dar. Ese es el flujo, ¿no?, en la cual hay la entrevista. Recuerden que siempre hay que entrevistar, el llenado de la historia clínica, la evaluación, el examen mental y la aplicación de baterías si es que ustedes creen conveniente aplicar o no. Luego va a haber un control anual, semestral, dependiendo de la complejidad. Ahora es cada 2 años, cada 3 años, ¿no? Eso ya depende cómo lo evalúe o lo identifique el área de seguridad y salud en el trabajo, y obviamente de cada empresa. Hay recomendaciones que podemos hacer. En nuestras conclusiones diagnósticas podemos poner, por ejemplo, yo hago esto, ¿no? Si encuentro que el trabajador está pasando por una situación que esté impactando en su salud, llámese una situación estresante, que ya el trabajador está empezando a somatizar, que tiene problemas de sueño, etcétera, yo coloco ese diagnóstico descriptivo del trabajador y recomiendo una evaluación de riesgos, laborales de ese puesto de trabajo. Un poco para que el empleador como que tome conciencia y diga, verdad, pero ¿qué está pasando ahí? ¿Entiendes? Entonces, no se trata solamente de poner que el trabajador está bien o el trabajador está mal como un ente aislado de la organización. Se trata de poner también y recomendar que si el trabajador está impactado en su salud, también se debe a características de ese puesto de trabajo. Entonces, lo ideal es recomendar mediciones, evaluaciones, etc. Aptitud del trabajador. Les voy a contar. Cuando hablamos de aptitud, estamos hablando, el concepto nos dice, de la capacidad para operar competentemente una determinada actividad, ¿no? O esa capacidad y disposición que tienen las personas para desarrollar alguna actividad, que es propio de algo.
¿sí? Entonces les voy a presentar a José. Todos saluden a José. José es un médico neurocirujano, ¿ok? Tiene 46 años, un chibolo, José. Tiene 6 años de experiencia, ¿ok? Él ha trabajado en 2 de las mejores clínicas de la ciudad y cuenta con muy buenas recomendaciones, nuestro amigo José. En cuanto a rendimiento, nos indica, mantiene el número de revisar 2 operaciones por semana en 6 días a la semana, ¿ok? El puesto al que José está postulando es el puesto de médico neurocirujano, ¿ok? El puesto tiene las siguientes características o factores psicosociales que se ha identificado en este puesto de médico cirujano de esta clínica, ¿ok? Se ha hallado que hay demora en la disponibilidad de insumos y equipos de cirugía, hay conflictos entre personal de enfermería, hay turnos rotativos, hay jornadas prolongadas de trabajo, claro, cuando empiezan a operar, si bien es cierto puede estar planificado en corto tiempo, pero a veces hay complicaciones. El tipo de liderazgo del jefe de cirugía, hay problemas con él. Hay alta carga de cirugías, 5 cirugías diarias. Hay un alto nivel de responsabilidad, de exigencia del puesto, obviamente por la complejidad de la labor, y obviamente eso también indica que hay una alta carga mental. ¿Ok? Esa es la descripción de ese puesto de trabajo, de esas condiciones. En la evaluación psicológica preempleo se concluye sí. En el área cognitiva, el informe psicológico indica sus procesos cognitivos están conservados. Impresiona con un CI superior, con adecuado nivel de atención y concentración. En el área emocional nos indica hay baja tolerancia a la frustración. Ante situaciones, problemas, tiende a responder con irritabilidad. Sin embargo, logra manejarlo. Se muestra motivado e identificado con su profesión. ¿Ok? Entonces, la pregunta del $1.000.000, colegas. José, ¿es apto para el puesto o no es apto para el puesto? ¿Los escucho o los leo? Lo que sea más rápido porque ya tenemos poco tiempo. ¿Es o no es apto para el puesto? ¿Nadie se atreve a comentar? Yulisa, te escucho. Muy bien, Yulisa, te escucho, por favor. Ahora sí. Ahora, Sí, puedes ahora hablar, sí. Yulisa. Sí, bajo los riesgos psicosociales Creo que que se han tu micro no establecido en el está, porque perfil. ya te di la opción para hablar. Sí, No ahí te me escucha. escucho. Sí, bajo los riesgos psicosociales que indican en el Yulisa, perfil. ¿me escuchas? Sí, ¿ustedes me escuchan? Pero no estoy escuchando a Yulisa. ¿O soy yo la que tiene mal su...? Oh, yo no escucho. No vale. No sé qué está pasando. Yo no estoy escuchando a Yulisa. Por favor, los que han escuchado me pueden decir qué están escuchando. Sí, pero no te escucho. ¿Ahí me escuchan? Por favor, Yulisa, no te escucho. Si podrías escribirlo, por favor. Gracias. Gracias, Carolina. Pero no escuché, honestamente no escuché nada de este... Pueden escribir, por favor, en el chat. Creo que no es apto según los riesgos del perfil, nos dice Yulisa. Ok, Yulisa, gracias. Eres lo máximo, gracias. ¿Alguien más? A Yulisa no le da la aptitud.
Manuel dice no apto, de cajón. ¿Quién más? Terumi, ¿tú qué opinas? ¿Estás? Ruth dice, no apto por su baja tolerancia a la frustración. Ok. No, un fosforito es. Terumi está observando. Ok. Pero ¿tú qué crees, Terumi? Voy a regresar para que de repente se han olvidado de las características. ¿Ya? Mira, Terumi. Estas son las características del puesto de trabajo. Hay demora en la disponibilidad de equipos, hay conflictos entre personal de enfermería, turnos rotativos, jornadas prolongadas, ¿ok? Y esa es la conclusión diagnóstica del psicólogo. Yo entendía que no determinamos la aptitud porque ya ha sido seleccionada en todo caso observado. Ok, bien, muy bien, Terumi, muchas gracias. Bien, como Melissa muy bien nos dice, ¿quién da la aptitud del trabajador? Según la normativa, la aptitud de un trabajador no lo damos nosotros, señores, lo da el médico ocupacional de la empresa. Pero me van a decir, no, Isel, pero es que a mí me piden que si es que le ponga si es apto o no en psicología. No, nosotros no damos aptitud. Nosotros tenemos que emitir un diagnóstico descriptivo de la persona. Y en el caso específico de nuestro amigo José, él es apto, o sea, él sí puede trabajar. ¿Cuál es el impedimento? Solamente ustedes me señalan de que José no, porque dice que acá tiene baja tolerancia a la frustración. Sí, pues, pero también hay que entender esto. José es una persona con experiencia. José es una persona que su desempeño por el ritmo de la empresa anterior en la que estaba era de 2 operaciones al día. ¿Ok? Sí, Cel, pero acá te está pidiendo 5 diarias. Sí, pues, pero hay un proceso de adaptación. Ustedes no es que tienen a un trabajador y de frente lo meten a la cancha, tienen que adaptarse, ¿ok? Y de repente, José sí tiene la capacidad de hacer estas 5 cirugías al día, solo que hacía 2, porque en la clínica anterior solamente se presentaban 2 cirugías, y no tiene que ver con su capacidad o su experticia. ¿Ok? Ya, pero Excel, escúchame, ahí dice que tiene baja tolerancia a la frustración, sí, pero es que lean que sí, que sigue. Logra manejarlo. Nosotros, ¿cómo reaccionamos ante situaciones problemáticas o ante la frustración? Por ejemplo, yo me irrito o me pongo nerviosa. Y todos reaccionamos de manera diferente. Pero si yo logro controlarlo, ¿será un problema o no? Deja de ser un problema. ¿Entienden? Entonces, por eso es importante que cuando nosotros evaluemos tengamos una visión holística de la persona. Vamos a ver este caso. Y ahora sí, por favor, en este caso, que es nuestro último caso, y es un caso de la vida real, así como La Rosa de Guadalupe, no mentira. Me gustaría, por favor, escucharlos a todos. No sé, voy a abrir puedo abrir los micros y las cámaras para vernos antes de terminar, por favor. Así como no importa si están con pijama, no importa si están en su cama, no importa. La idea es vernos, la idea es conocernos y obviamente discutir este caso, porque de verdad que este caso a mí me gusta mucho, creo que contribuye mucho al tema, y obviamente también es importante la opinión y el aporte que ustedes como colegas tienen. Entonces, Julito, por favor, si les puedes levantar el micro a todos y también las cámaras, por favor. Ok, gracias. Todos ya tienen el micro activo, ¿sí? Les voy a ir describiendo el caso, ¿ya? Bien. El puesto que vamos a trabajar el día de hoy se denomina analista de inteligencia de negocios. Y obviamente se desarrolla en una importante empresa, una multinacional,
líder en el mercado, en ese rubro. Este puesto de trabajo, estamos hablando del puesto, tiene estos requisitos. Dice que tiene que tener la persona que desarrolle ese puesto, debe ser de la carrera de ingeniería industrial, o de sistemas, o de economía, o afines, interesados en trabajar en nuestra corporación. Ese es el perfil con el cual se reclutó a la persona, ¿ya? Debe tener una experiencia mínima de 3 años, ¿no? Elaboración de propuestas comerciales para clientes. Se valorará conocimientos de tarifas y o mercados de rubro. Tiene que tener un dominio de Excel avanzado, ¿no? Y otras herramientas informáticas. Tiene que tener un alto nivel de redacción, un nivel mínimo de intermedio de inglés, y debe contar con una alta capacidad de análisis, toma de decisiones, habilidades comunicativas, trabajo en equipo, orientación a resultados y al cliente. ¿Ok? Eso es lo que exige el perfil del puesto. ¿Qué cosa es lo que va a hacer esa persona o ese puesto? Sus funciones son programar y controlar el soporte del proceso de ventas, ¿ok? Preparar las ofertas comerciales, identificar y asignar oportunidades comerciales al equipo de ventas y hacer seguimiento semanal del desempeño de los ejecutivos. O sea, esta persona va a liderar un grupo de personas. Y bueno, les presento a Pedro. Hay que saludar a Pedro. Pedro es un muchacho de 25 años. Nació en el 93. Él es ingeniero industrial, ¿ok? Y él pasó por el proceso de reclutamiento de la empresa, ¿no? Y fue seleccionado para el puesto, ¿ok? Él pasó por el proceso de selección y fue el candidato idóneo, el trabajador que necesitaban y obviamente lo contrataron y pasó su proceso de evaluación psicológica ocupacional. La fecha de evaluación que pasó fue en el 2018. Y pasó con el puesto de analista de inteligencia de negocios de la empresa. ¿Ok? Estos son los resultados de la evaluación psicológica de nuestro amigo Pedro. Vamos a leer. La conclusión diagnóstica dice, procesos cognitivos. Se encuentra orientado en espacio, tiempo y persona. Pensamiento de curso coherente. Percepción adecuada. Su memoria de corto, mediano y largo plazo se encuentran conservadas. O sea, no hay problema. Personalidad. Extrovertida, egocéntrica, ansioso, inmaduro, demandante, dependiente y manipulador. De rasgos pasivo-agresivo. Presenta marcada impulsividad, poco control de impulsos, intolerante ante situaciones frustrantes que lo conllevan a conductas infantiles, no respetando imágenes que representen autoridad. Perfil emocional. No es adecuado para desenvolverse en el trabajo, en equipo, y sobre todo en atención al cliente, no es adecuado, ya que puede desdoblar en conductas reactivas ante situaciones adversas del medio ambiente. Conclusión diagnóstica, no apto psicolaboralmente, debido al alto nivel de exigencia para los puestos requeridos por la empresa. Los escucho. ¿Qué opinan? ¿Ustedes están de acuerdo con este diagnóstico? Sí, yo sí estoy de acuerdo. Elsa Lucía, te escucho. Sí, estoy de acuerdo porque yo he visto los ejecutivos de ventas No te que escucho. hacen un puesto similar a lo que él hace. Y ellos No tienen que escucho nada. ¿No me escuchas? A ver. Creo que voy a tener que abrir el chat porque no escucho. ¿Está hablando Elsa Lucía? Sí, ¿me escuchas? Oh, no vale, otra vez están escuchando y yo no. Sí, a mí yo sí Pero escucho. yo no escucho nada. Qué raro. ¿Qué pasó? No sé.
En parlantes, a ver, ¿dónde están los parlantes? En altavoz. ¿Me Sí escucha está ahora? en altavoz. Sí, yo sí escucho. ¿Dónde veo eso? Porque no estoy escuchando nada, discúlpenme. No escucho nada, está todo en silencio. No sé, no escucho nada. ¿Ahora sí me escucha? Pero los demás sí me A escuchan. ver, ahora si pueden hablar, ¿me escuchan? Yo sí la escucho. No vale. No escucho nada. Oh, sí escuchan ustedes y yo no. En el micro. Allá, parlantes. Ahora, a ver, hablen, por favor. ¿Ya me escuchan? Sí. No escucho. A ver, parlante. Sí, sí, sí. Altavoz. Ya está el Sí, altavoz. y ahora. Pero no escucho nada. ¿Ahora me escuchan? A ti sí. Sí te escuchamos, Lucía. Sí, mejor voy. Sí. Buenas noches. Parece que nuestra ponente tiene un problema con los altavoces. Un minuto, por favor, que está haciendo la reconfiguración. Aquí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Yulisa. Gracias. Gracias. ¿Alguien está hablando? Ninguno, ¿cierto? Gracias. Yulisa Aguilar ha levantado la mano. Vamos a darle... Ya. Bien. ¿Alguien más está de acuerdo con el comentario de nuestra colega? No escucho. Dos personas, Manuel y Yulisa, han levantado la mano porque están de acuerdo o quieren intervenir. Lo tenemos que observar, de acuerdo, ok. Ya. Bien. Ok.
Está bien, está perfecto lo que me dicen. A ver, si yo le coloco a una persona no apto psicolaboralmente, estoy señalando de que esta persona no debe trabajar en nada. ¿Qué cosa es ser no apto psicolaboralmente? Que no tengo la capacidad para trabajar. ¿Y ustedes creen que hayan personas que no tengan la capacidad para trabajar? El perfil, o sea, hay que entender una cosa. Voy a regresar. Ah, no, así está. Miren, ¿algo no les llama la atención de este resultado? Lean, por favor, lo que ha descrito en personalidad. Extrovertido, egocéntrico, ansioso, inmaduro, demandante, dependiente, manipulador, impulsivo, poco control. ¿Han destruido a este muchacho o no? Esa redacción es una redacción coherente. ¿Ustedes creen que ese muchacho realmente sea así? Es un muchacho que ha terminado una carrera. Ese muchacho ha hecho prácticas profesionales antes de graduarse. ¿Ustedes creen que con esas características de personalidad haya podido siquiera terminar la carrera? Es por eso, a este muchacho le quitaron la oportunidad de empleo de esta empresa. Con ese diagnóstico ya no lo contrataron al muchacho. Cuando el médico ocupacional de esa empresa me mostró el informe, yo le pedí que por favor la psicóloga evaluadora le envíe toda la historia psicológica ocupacional del trabajador, incluidas las pruebas. Porque pedimos auditar esta evaluación. Nunca lo enviaron. Y lo más triste es de que evitaron que un trabajador, que una persona, un muchacho de 25 años, pudiera ingresar a trabajar. Si yo leo la parte de personalidad, yo no estoy describiendo una persona. Yo estoy colocando ahí lo que ha salido de resultado de un test posible, de 1 o 2 test que le hayan aplicado sobre eso. Y obviamente me da a pensar de que este joven nunca lo entrevistaron, nunca lo evaluaron, solamente le aplicaron las pruebas y punto. Por eso, y este es un gran ejemplo de la importancia que tiene hacer bien nuestro proceso de evaluación, porque le quitamos empleo a la gente, o porque lo seguimos exponiendo a espacios adversos. El trabajador está con un diagnóstico de depresión y no lo evaluamos bien, está enmascarada, y de pronto nos enteramos que ese señor se suicidó en el trabajo, o se accidentó y se murió. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. Las evaluaciones no son aplicación de test, por favor. Miren lo que le ha pasado a este muchacho. Y encima, a mí me parece muy extremo poner no apto psicolaboralmente debido al alto nivel de exigencia para los puestos requeridos. O sea, este muchacho no puede trabajar en nada en esa empresa. ¿Sí ven que hay que tener muy en cuenta qué cosa es lo que ponemos? Ahora, el puesto de trabajo, este chico no tiene que lidiar con el cliente. Este chico lidera un grupo de vendedores. Él arma, si ustedes ven el perfil, ¿ok? Lo que él tiene que hacer es esto, programar
diseñar, generar para que otros sean los que salgan a campo. Entonces, por eso es importante tener una visión global del puesto de trabajo. Que no nos gane la presión, que no nos gane no sé, pues el que ya, bueno, salió en esta prueba, qué sé yo. Yo he visto makeovers horrorosos que uno ve y dice, uy, no, este señor, de hecho que es patológico. Pero el señor tiene, manipula o maneja estas herramientas que te afectan la motricidad fina. Y por eso no le voy a decir, pues no, el señor está mal. No, el señor tiene un trastorno de personalidad. No, hay que tener cuidado, por favor. Hay que tener cuidado, hay que observar. Nosotros los psicólogos siempre vemos más allá de lo evidente, más allá como los Thundercats, ¿no? Bueno, los enemigos. O sea, siempre tenemos que observar, siempre tenemos que analizar, siempre tenemos que tomar una pausa y decir, oye, ¿es coherente esto que ha salido? Miren, en personalidad esto es un monstruo. No tiene absolutamente nada positivo este muchacho. Y las personas, no existe una persona que tenga todos los defectos del mundo y no tenga nada a favor. Eso no existe. Y eso no es psicológico, eso no es ético, eso no es correcto. ¿Sí? Entonces, orientemos a nuestros colegas que no estén desarrollando adecuadamente el proceso de evaluación psicológica. Los que recién empezamos y entramos a este campo con estas reglas de la selva, de la jungla, tomemos una pausa y canalicemos y orientemos a las personas, porque a veces nuestro empleador o nuestro asesor, etcétera, también está llevado por esta corriente, ¿no? Hagamos que hagan una pausa y que evalúe el impacto de su evaluación. Porque a veces para evitar problemas lo jalamos al trabajador. No, es que esta prueba está media rara, ¿sabes qué? No, ya sé que hay problema, no, ponle no apto. Y ese señor ya no puede trabajar, le impedimos el desarrollo, o sea, y recuerden, o sea, si yo le pongo no apto a alguien, es porque realmente no debe ser, que realmente ni siquiera aptitud le puedo poner. Yo tengo que describir a la persona. Si la persona se está impactando en ese puesto de trabajo, tengo que decirlo, tengo que recomendar mejoras. Yo no solamente saco, mira, este señor sí, que siga trabajando, pero que no, tenemos que generar recomendaciones. Y recuerden que este proceso de evaluación psicológica ocupacional está dirigida a conocer la salud del trabajador. No le puedo aplicar un ISTAS, no le puedo aplicar, no sé, pues para que también saber en qué condiciones y qué riesgos psicosociales tiene. No, son dos evaluaciones totalmente diferentes. ¿Alguna pregunta? Para ya terminar, porque nos hemos pasado. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Ha quedado claro los conceptos? ¿Me he sido clara? Bueno, en vista que no hay preguntas, no hay comentarios. Sí, Elsa. Sí. Hola, ¿me escuchan? Bueno. Cualquier duda, ya saben. Sí, Elsa me comenta, si la evaluación ocupacional se realiza cuando el trabajador va a ingresar a la empresa, ¿en qué momento se realiza la prueba ocupacional? A ver, un momentito. Pausa. Explícame esto de prueba ocupacional. ¿Cómo lo entiendes? Prueba ocupacional. ¿Te refieres a la selección? Dice, si la evaluación
preocupacional se realiza cuando el trabajador va a ingresar a la empresa, ¿en qué momento se realiza la prueba ocupacional? Ya. Claro, hay 4 fases de evaluación. La primera es la evaluación preocupacional. Es decir, la persona todavía no ha ingresado a ese puesto de trabajo. Entonces, lo que yo tengo que ver en la evaluación preocupacional, que es mi evaluación basal, es decir, en con qué condición de salud está ingresando el trabajador para ese puesto de trabajo con esas características, ¿ok? Luego, que el trabajador se ha expuesto al puesto, ya tiene trabajando 2 años, 1 año, 3 años, dependiendo del nivel de riesgo o del sector en el que se desenvuelve la empresa, va a pasar su evaluación periódica o evaluación. La periódica también le llaman evaluación ocupacional, ¿ya? Y ahí en esta evaluación yo voy a ver cómo está impactándose la salud del trabajador en relación a las características de su puesto de trabajo. ¿Ok? Luego viene la evaluación de retiro, es decir, el trabajador ya no va a continuar en la organización. Motivos X. Y el trabajador solicita pasar una evaluación, entonces en esa evaluación yo tengo que ver con qué estado de salud el trabajador sale de la organización en relación a ese puesto de trabajo. Y la cuarta evaluación es la posocupacional, ¿no? En la cual el trabajador pide un reconocimiento de su salud, por lo general para fines legales, ¿no? Indemnizaciones y esas cosas. Entonces, la evaluación preocupacional no es una evaluación de selección propiamente dicha, es la persona que ya es idónea, es apta para el puesto que va a desarrollar y pasa la evaluación para saber cómo está su salud. Antes de que ingrese a su primer día de trabajo tiene que pasar, para saber en qué condiciones está ingresando. Muchas empresas que ya han estado desarrollando, cuando salió el tema de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que exigía las evaluaciones médicas ocupacionales, se han como que puesto al día, es decir, han hecho que sus trabajadores que ya estaban trabajando, ¿no? Los han tomado una evaluación como que en preempleo, que se puede dar como una forma de, como que de organizarse, ¿no? De ponerse al día, ¿no? Pero que después obviamente han sido sus procesos de evaluación. Como les digo, la evaluación psicológica ocupacional es responsabilidad del psicólogo, quien decide, diseña y ve cuál es la mejor forma, o qué aspectos, perdón, tengo que evaluar, ¿sí? Y qué herramientas debo usar para explorar esos aspectos. Bien. Sí, utilízate. Una pregunta. Entiende la evaluación las proporcional es el trabajador después de que pasó el proceso de selección, antes de iniciar su labor. O sea, sí, antes de que empiece su primer día. Sí, tenía otra pregunta. Sí. Hay una parte donde... Obviamente, si es que el puesto, sabemos que es un puesto tóxico en el cual necesito que el trabajador tenga determinadas cualidades o algunos aspectos se pueden impactar de manera inmediata y veo que el trabajador, o sea, obviamente siendo una expresión, de repente no va a poder manejar esa situación, ¿ok? Entonces, ahí tendría que considerar de repente, no es que voy a decir, no, la persona no debería entrar a trabajar, no puede, se va a enfermar, no, lo que tengo que hacer es que la persona ingrese, pero sugiero y pido que reestructuren ese puesto de trabajo. ¿Sí? Obviamente, para un evaluador, para un psicólogo evaluador, es importante saber manejar todo el tema de salud ocupacional. Tengo que saber qué riesgos ocupacionales hay, cómo impactan la salud de las personas, tengo que saber normativa, tengo que saber muchas cosas. No solamente es evaluar, ¿sí? Tengo que contextualizar mi evaluación
Y obviamente por eso es importante estar siempre capacitados. Bien. En vista que ya no hay más preguntas por el chat, ha sido un gusto enorme conocerlos, les deseo todo lo mejor. Tenemos en este contexto nuestra labor es una labor, es muy preciada, muy valorada y muy demandada, ¿okay? Por todo lo que podemos trabajar desde el punto de vista de salud mental de los trabajadores en las organizaciones. Entonces, espérate, Yulisa me pregunta antes que nos vayamos. En una diapositiva indica que esta evaluación ocupacional también incluye el bienestar familiar. Esta información la obtienen, claro. O sea, acuérdense que tenemos un gran problema ahora que es el conflicto trabajo-familia. O sea, que el trabajador no delimita, que el trabajo lo ha absorbido tanto que el trabajador ya ni vive. Entonces tengo que explorar eso. ¿Qué pasa si mi trabajador, por ejemplo, y les voy a contar un caso antes de irnos, un ingeniero me comentaba que en su empresa un trabajador se accidentó y falleció. Un trabajador con 12 años de experiencia en el puesto, que era líder, el que siempre estaba pendiente de la seguridad. ¿Qué pasó con este señor? Siempre muy cuidadoso, siempre aplicando todo el protocolo. Y se accidentó y falleció de la manera más, o sea, una conducta totalmente, como si nunca hubiese trabajado el señor. Y explorando después, nos dimos que supimos, obviamente pedimos la evaluación médica ocupacional, y en el informe del psicólogo no decía absolutamente nada, solamente que estaba bien. Y después, explorando, evaluando, viendo con la viuda, etcétera, se enteraron de que el señor estaba pasando por un proceso de divorcio muy traumático. Y el señor estaba muy estresado por ese tema. Y esa situación familiar le estaba generando insatisfacción, incomodidad, y evitaba que el señor se concentre en lo que estaba haciendo. Producto de eso, se accidentó. Si es que la evaluación psicológica hubiese sido una evaluación psicológica, se hubiese detectado y se hubiese hecho todo un proceso de acompañamiento, etcétera, de repente hasta no darle tantas actividades tan complejas al trabajador, pero no se advirtió, no se avisó. Entonces, reitero, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Los trabajadores que pasan por nuestra clínica no son ganado, no es que ya pasa así, no, tú no, no. Son personas que necesitan trabajar, son personas que deben trabajar. Son seres humanos como todos nosotros, con potencialidades, con debilidades, con recursos. Entonces, por eso demanda y exige de que hagamos las cosas bien como lo sabemos hacer. Porque de lo contrario también recuerden que si nosotros contribuimos con esta vorágine de no respetar nuestra profesión, al final lo que estamos haciendo es matarla. Porque hay muchos empleadores que dicen, pero ¿para qué psicólogo? Total, esa encuesta lo puede aplicar mi enfermera. O lo puede aplicar mi asistente social. Nosotros no somos una aplicación de encuesta. Nosotros somos psicólogos. Tenemos una ciencia, tenemos todo un bagaje, todo un conocimiento detrás. Y eso es algo que tenemos que respetarlo, posicionarlo y obviamente demostrar que nuestra labor es muy importante. Y eso es lo que seguimos haciendo, lo que ustedes hacen y que vamos a seguir haciendo. Ha sido un gusto enorme conocerlos, no he podido verlos a todos. Les deseo todo lo mejor, por favor, a cuidarnos. Este tema de la pandemia es un tema serio. ¿Sí? Yo sé que todos ustedes son muy jóvenes, no abusen de esa juventud. ¿Okay? Y bueno, y para lo que necesiten, ahí está mi correo. Muchísimas gracias.